La crucifixión de Jesucristo. F. W. Krummacher. 1796-1868. El Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Habacuc 2, 20. Que estas palabras del profeta Habacuc sean el lenguaje de nuestros corazones al entrar en el lugar santísimo de la historia del Evangelio. El más solemne de todos los días en Israel era el gran día de la expiación, Levítico 23, 27, el único día del año en el que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo del templo. Antes de acercarse a aquel misterioso santuario, la ley mandaba que se despojara de sus vestiduras costosas y se vistiera de pies a cabeza con un sencillo vestido de lino blanco. Entonces tomó en su mano el vaso con la sangre del sacrificio y, estremecido de sagrado temor, descorrió el velo para acercarse humilde y devotamente al trono de la gracia y rociar la sangre expiatoria. No permaneció en el lugar sagrado más tiempo del necesario para desempeñar su oficio sacerdotal. Entonces salió de nuevo al pueblo y, en el nombre de Jehová, anunció la gracia y el perdón a toda alma penitente. Ahora veremos este acto simbólico y sumamente significativo realizado en su cumplimiento pleno y real. El Jesús Inmaculado, de quien todo el sacerdocio del Antiguo Testamento, según la intención divina, era solo una sombra típica, se oculta tras el espeso velo de una humillación y agonía crecientes, llevando en sus manos su propia sangre, para poder mediar por nosotros ante Dios su Padre. Él realiza y lleva a cabo todo lo que Moisés incluyó en el servicio figurativo del tabernáculo. La manera precisa en que esto se llevó a cabo nunca la entenderemos completamente con nuestras capacidades intelectuales, pero es cierto que Él entonces finalmente procuró nuestra redención eterna. Una vez más, regresamos al camino de la cruz y en espíritu nos mezclamos con la multitud que se dirige al lugar de la ejecución. Están pasando justo por los sepulcros rocosos de los reyes de Israel. Los antiguos monarcas duermen en sus celdas, pero una resurrección naciente brilla sobre sus restos marchitos cuando el príncipe de la vida pasa por allí. La procesión entra entonces en el valle de Gehenna, que antaño apestaba a la sangre de los sacrificios a Moloc. Pero hay otra Gehenna aún más terrible, ¿y quién de nosotros habría escapado de ella si el Cordero de Dios no se hubiera sometido a los sufrimientos que ahora le vemos soportar? Hemos llegado al pie de la terrible colina. Pero antes de ascenderla, echemos una mirada a la multitud que está detrás de nosotros y veamos si, en medio de todo el odio y el rencor que arde allí como una llama infernal, podemos descubrir algún rastro de simpatía y veneración sincera por el divino sufriente. Y un pequeño grupo estimado se presenta ante nuestros ojos, como una constelación benigna en la oscuridad de la noche. Primero percibimos a la piadosa Salomé, la madre de los dos hijos del trueno. Ella desea dar a sus hijos un ejemplo de fidelidad hasta la muerte, y sabemos que tanto Santiago como Juan se mostraron después perfectamente dignos de una madre así. Junto a Salomé camina María, pariente cercana de la bendita Virgen. Ella también tuvo el gran privilegio de ver a sus dos hijos, Santiago el menor y José, recibidos en la comunión inmediata del Gran Maestro. Y más allá camina María Magdalena sollozando en voz alta, quien había experimentado por encima de los demás el poder liberador de aquel que vino a destruir las obras del diablo. Pero, ¿quién es ella? Con paso vacilante, apoyada en el discípulo a quien Jesús amaba, abatida más que todos los demás, que cubre su rostro desgastado por el dolor. Es la madre dolorosamente probada de nuestro Señor, en quien ahora se cumple la profecía de Simeón, una espada traspasará tu propia alma. Lucas 2, 35. Pero ella no tenía el más mínimo presentimiento de que esto se realizaría de tal manera. Pero mira hacia arriba, María. Arrójate con todo tu dolor en los brazos del Padre Eterno. ¿Ves a tu hijo que va a ser crucificado? Él también ve. Aquel que está coronado de espinas es su hijo. Así como el tuyo. Mira al amado discípulo, que aunque inconsolable él mismo trata de apoyar a la profundamente afligida madre de su Señor. ¡Qué escena! Pero cuán gratificante es percibir que el amor por el varón de dolores no se ha extinguido del todo en la tierra, ni expirará nunca,
No te preocupes por eso. En ese grupo de duelo, ves solo los primeros gérmenes divinamente vivificados del futuro reino del divino sufriente. De unos pocos, procederá en poco tiempo una multitud que nadie puede contar. Después de esta rápida retrospectiva de los asistentes del Salvador, pongámonos de nuevo en movimiento con la multitud. Solo unos pocos pasos hacia arriba y llegamos al final de la terrible peregrinación. ¿Dónde estamos ahora? Estamos en la cima del Monte Calvario, Gólgota, nombre horripilante, la denominación del lugar más trascendental y terrible de toda la tierra. Este lugar, tan lleno de horrores, se transforma en el monte de donde viene nuestro socorro, cuyos misterios muchos reyes y profetas han deseado ver y no los han visto. Sí, sobre este terrible monte, nuestras rosas florecerán y brotarán nuestros manantiales de paz y salvación. El pilar de nuestro refugio se alza sobre esta altura. La Betania de nuestro reposo y eterno refrigerio se muestra aquí a nuestra vista. Verdaderamente los antiguos tenían razón en su afirmación de que el Monte Calvario formaba el centro de toda la tierra, porque es el lugar de reunión donde los redimidos, aunque separados en cuerpo por la tierra y el mar, se reúnen diariamente en espíritu y se saludan unos a otros con el beso del amor. En ese terrible monte termina la carrera terrenal del Señor de la Gloria. He aquí, entonces, el único árbol verde, sano y fructífero sobre la tierra, y a la raíz de este árbol está puesta el hacha. Mateo 3,10. Qué testimonio contra el mundo y qué contradicción aniquiladora para todo lo que lleva el nombre de Dios y de la divina providencia, si esta última no encontrara su solución en el misterio de la expiación representativa. He aquí, entonces, cubierto de heridas e ignominia, y apenas distinguible de los malhechores entre los cuales se le cuenta. Pero tened paciencia, dentro de algunos años, Jerusalén que lo rechazó lo glorificará al Hijo amado del Altísimo, a quien nadie puede atacar impunemente en la forma de un montón de ruinas humeantes. Pero antes de que esto tenga lugar, debe ocurrir una horrible catástrofe. La vida del mundo solo brota de la muerte del justo. Ha llegado la hora de su bautismo con sangre. ¡Ay, ay! ¿Qué es lo que ahora ocurre en esa colina sangrienta? 4 hombres bárbaros, acostumbrados al más terrible de todos los empleos, se acercan al Santo de Israel y le ofrecen, en primer lugar, una poción estupefaciente compuesta de vino y mirra, como es habitual en las ejecuciones. El Señor desdeña la poción porque desea someterse a la voluntad de su Padre Celestial con plena conciencia, y beber la última gota de la copa maldita. Los verdugos, estos, toman al Cordero de Dios entre ellos y comienzan su horrible ocupación desgarrando, con manos rudas, las vestiduras de su cuerpo. Allí está él, cuya vestimenta una vez fue la luz y las estrellas del cielo el borde de su manto, cubierto solo con el carmesí de su sangre y despojado de todo lo que lo adornaba, no solo ante los hombres, sino también en su carácter de fiador ante Dios. Después de haber desnudado al Señor y dejándole por orden divina solo su corona de espinas, lo depositan sobre el madero en el que debe sangrar. Así, sin darse cuenta, provocan el momento predicho en el Salmo 22, donde escuchamos al Mesías decir, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque la muerte está cerca, no hay nadie que me ayude. Muchos toros me han cercado, fuertes todos de Basán me han cercado. 22:11. Qué lecho de muerte para el Rey de Reyes, mis amigos, cada vez que reposamos en los suaves cojines de la paz divina, o nos reunimos dichosamente en círculos sociales cantando himnos de esperanza. No olvidemos que la causa de la felicidad que disfrutamos se encuentra únicamente en el hecho de que el Señor de la Gloria una vez se extendió a sí mismo en el árbol fatal por nosotros. Vean sus santos brazos estirados con fuerza sobre la cruz, sus pies apoyados uno sobre el otro. Así, Isaac una vez yacía sobre la leña en el monte Moría. Pero la voz que entonces gritó desde el cielo, diciendo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, Génesis 22:12, está en silencio en el Calvario. Los verdugos se apoderan del martillo y los clavos. Pero, ¿quién puede soportar ver lo que ocurre después? Los horribles clavos de la fragua del infierno, aún previstos en el santuario de la eternidad,
son colocados en las manos y los pies del justo Jesús, y caen los fuertes golpes del martillo. ¿Oyes el sonido? Retumban en tu corazón, testificando en lenguaje horrible de tu pecado y, al mismo tiempo, de la ira de Dios Todopoderoso. Despierta tú que estás dormido en el pecado, y despiértate tú también, que te estás adormeciendo en la seguridad carnal. ¿Cuántos corazones orgullosos y altivos han sido quebrantados en un saludable arrepentimiento por esos golpes? ¿Por qué no se quebranta también tu corazón? Sabe que tú ayudaste a blandir esos martillos. El acto más impío y clamoroso que el mundo jamás cometió se carga a tu cuenta. Mira, los clavos han penetrado, y de ambas manos y pies brota la sangre del santo. Estos clavos han rasgado la roca de salvación para nosotros para que derrame el agua de la vida. Éxodo 17, 6. Ellos han rasgado el arbusto celestial de bálsamo para que exhale su perfume. Sí, han perforado la escritura que estaba contra nosotros y la han clavado en el madero. Colosenses 2, 14. Y al herir al justo, ellos han penetrado a través de la cabeza de la serpiente antigua. Génesis 3, 15. Que nadie se engañe con respecto a aquel que fue clavado en la cruz. Esas manos traspasadas bendicen con más poder que cuando se movían libremente y sin trabas. Son las manos de un maravilloso arquitecto que está construyendo el marco de una iglesia eterna. Sí, son las manos de un héroe, que le quitan al hombre fuerte todo su botín. Mateo 12, 29. No hay ayuda ni salvación, excepto en estas manos. Y estos pies sangrantes pisan con más fuerza que cuando no había grilletes que frenaran sus pasos. Nada brota ni florece en el mundo excepto bajo las huellas de estos pies. El acto más terrible se ha llevado a cabo, y las palabras proféticas del Salmo, horadaron mis manos y mis pies, Salmo 22, 16, han recibido su cumplimiento. El pie de la cruz se acerca entonces al hoyo cavado para ella. Hombres poderosos agarran la cuerda atada a la parte superior de la misma y comienzan a tirar, y la cruz con su víctima se eleva y se eleva hasta su altura. Así, la tierra rechaza al príncipe de la vida de su superficie, y, según parece, el cielo también lo rechaza. Pero dejaremos caer el telón sobre estos horrores. Gracias a Dios, en esa escena de sufrimiento, el sol de gracia se levanta sobre un mundo pecador, y el león de Judá asciende a la región de los espíritus que tienen el poder del aire, para, en un misterioso conflicto, desarmarlos eternamente en nuestro favor. Miren qué espectáculo se presenta ahora, en el momento en que la cruz es elevada a su altura, un hilo carmesí cae de las llagas de Jesús crucificado. Este es su legado a su iglesia. Le damos gracias por tal legado. Cae sobre los desiertos espirituales, y florecen como la rosa. La rociamos sobre los postes de las puertas de nuestro corazón y estamos a salvo de los destructores y los ángeles vengadores. Éxodo 12, 22 al 23. Donde cae esta lluvia, brotan los jardines de Dios, florecen los lirios, lo que era negro se vuelve blanco en la corriente purificadora, y lo que estaba contaminado se vuelve puro como la luz del sol. No hay posibilidad de florecer sin ella, no hay crecimiento ni verdor, sino por todas partes desolación, esterilidad y muerte. Allí se yergue la misteriosa cruz, una roca contra la que se rompen las mismas olas de la maldición. Aquel que tan misericordiosamente se comprometió a dirigir este juicio contra sí mismo cuelga allí en una profunda oscuridad. Sin embargo, sigue siendo la estrella de la mañana, anunciando un sábado eterno al mundo. Aunque rechazado por el cielo y la tierra, sin embargo, forma el vínculo de conexión entre ambos como el mediador de su amistad eterna y renovada. Ah, mira, sus brazos sangrantes están abiertos, él los extiende hacia cada pecador. Sus manos apuntan hacia el este y el oeste, porque él recogerá a sus hijos desde los confines de la tierra. La cima de la cruz está dirigida hacia el cielo, sus efectos se extenderán muy por encima del mundo. Su pie está fijado en la tierra, la cruz se convierte en un árbol maravilloso del que cosechamos el fruto de una reconciliación eterna. Nada más se requiere que Dios nos conceda lágrimas de penitencia, y luego, por medio del Espíritu Santo, nos muestre al Salvador sufriendo en la cruz.
Entonces escapamos de todo cuidado y tristeza terrenales y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Para nuestra justificación ante sus ojos, nada más se requiere que, en la conciencia de nuestra total impotencia, nos aferremos a los cuernos del altar que está rociado con la sangre que habla mejores cosas que la de Abel, Hebreos 12, 24. Y el varón de dolores nos muestra la plenitud de sus tesoros y nos otorga, en grado superabundante, la bendición del patriarca Jacob a su hijo José. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos. Génesis 49, 26. Allí se yergue el estandarte del nuevo pacto, que, cuando se lo entiende, esparce terror a su alrededor no menos que deleite, y produce lamentación no menos que gozo y regocijo. Se mantiene hasta este día, y se mantendrá para siempre. Y dondequiera que se exhiba, está rodeado de manifestaciones poderosas y efectos milagrosos. Mirad cómo los campos misioneros se vuelven verdes, y una primavera del espíritu se extiende sobre los desiertos paganos. Escuchad cómo resuenan las arpas de paz desde las islas del mar, y he aquí cómo, entre los icebergs del norte, los corazones comienzan a brillar con el fuego del amor divino. ¿De dónde estos cambios? Estos prodigios de resurrección, ¿de dónde este temblor en el valle de los huesos secos? Ezequiel 37, 4. La cruz es llevada a través de la tierra, y bajo su sombra el suelo se vuelve verde y los muertos reviven. Estoy crucificado con Cristo, exclama el apóstol, Gálatas 2, 20, y con estas palabras señala todo el fruto que la cruz produce para todos los creyentes. Su significado es, no son sus pecados por los que se sufre allí la maldición, sino los míos, porque aquel que así expira en la cruz, muere por mí. Cristo paga y sufre en mi lugar. Pero lo de lo que Pablo se jacta es propiedad de todos nosotros, si por el vínculo vivo de la fe y el amor nos hacernos uno con Jesús crucificado. Del mismo modo, somos exaltados a la comunión con la cruz de Cristo en el sentido de que nuestra naturaleza corrupta está condenada a muerte, nuestro viejo hombre, con sus afectos y lujurias. Vemos la cruz del Calvario desplegar su resplandor pleno y portador de paz. Se arquea, como un arco iris, sobre nuestra oscuridad y nos precede en nuestro camino de dolor como una columna de fuego. Oh, que su luz serena siempre brille en nuestro camino a través de este valle de lágrimas y, como el árbol de la libertad y de la vida, eche raíces profundas en nuestras almas. Que, aprehendida por la fe, derrame su fruto celestial en nuestro regazo y caliente y expanda nuestros corazones y mentes bajo su sombra. Del Salvador sufriente. Cristo crucificado es la suma del Evangelio y contiene todas sus riquezas. Pablo estaba tan enamorado de Cristo que nada más dulce que Jesús podía salir de su pluma y de sus labios. Se observa que usa la palabra Jesús 500 veces en sus epístolas. Stephen Charnock,